Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o tardes o como estés. Este es mi primer video. Voy a tratar de hacer un video bastante animado, movidón, para que tú puedas entender. A mí me interesa mucho que en este canal podamos empezar a aprender a manejar muchos temas, principalmente todos los contextuales al ámbito pues laboral, empresarial, de vida, porque ese es el chiste de este canal. Y hoy voy a tratar de hacer un video que va a tener como finalidad el enseñar lo que es la estrategia, la organización, las perspectivas y el análisis de estas estrategias, viendo o siendo evaluadas después de que ya se hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros siempre estamos pensando que nuestra estrategia está muy chingona, que nadie la va a detener y, por ejemplo, vamos a suponer que somos que queremos meter un producto en el mercado, que queremos hacer cambios en la empresa para que sea mucho más eficiente, etc, etc, o queremos llegarle a una chica, ¿no? Entonces estamos bien emocionados y decimos, sí, es que esta estrategia está muy padre, bla, 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 ¿no? Pero no tomamos en cuenta el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que el mercado no va a reaccionar, nosotros pensamos que los empleados todos van a decir que sí, eh, que la chica nada más está esperando que le digamos, planteemos nuestra estrategia o hagamos lo que nuestra estrategia dice para que ella diga, no, sí, soy todo tuyo, ¿no? Entonces, no, 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 no. Entonces, este es el sentido que le quiero dar. Ok, voy a explicar estos conceptos a través de la narrativa de una batalla, es la batalla de Rivoli. Casi siempre voy a hacer esto, o sea, voy a tratar de meter cosas que existieron, cosas que ayudan mucho a la temática, pero no voy a ser preciso, no voy a ser exacto, no voy a decir, oye, ¿sabes que llevaban 254 balas y media? No, 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 no. Para mí lo más importante es centrarnos en lo que es la temática central, por lo que yo les estoy diciendo cuáles son los objetivos, ¿no? Entonces, no vamos a meternos en polémica, que si tenían color rojo, que si tenían color azul, ¿no? Y todo lo que los mandrilones siempre andan diciendo, es que yo sabía que tenían el sombrero así como de la... No, no, no nos interesa. Por el momento no nos interesa. Si la estrategia se va a centrar en los colores del sombrero y cómo los llevaban inclinados, derecho, bueno, pero si no, no. Entonces vamos a tratar de hacerlo muy general para no complicar todo esto. Entonces, esta batalla de Rigoli la escojo porque es una batalla que a mi gusto es una batalla que fue muy bien elaborada. Entonces, no es tan importante como Austerlitz o algunas otras de las super batallas que se tuvieron en cuanto a las guerras napoleónicas, pero esta tiene algo bastante interesante. Y voy a estar haciendo la mayor parte de todos estos videos, ¿no? Dar primero el contexto general. Entonces, en el contexto general, dos naciones se están enfrentando en el norte de Italia, una es Austria y otra es Francia. Napoleón es prácticamente su primer campaña en donde se le da el mando total. Es joven, y él empieza a tener una serie de batallas y de ganarlas, ¿no? Entonces los austriacos, que son los que se están enfrentando a él, prácticamente han perdido todas las batallas, ¿no? Entonces Napoleón pues se siente muy confiado, bla, bla, bla. Pero bueno, entonces viene esta situación. Los austríacos han recibido muchos refuerzos, más o menos unos 14,000. Napoleón ha recibido entre 6,000 y 7,000 hombres, más o menos, de refresco. No son muchos, ha tenido mucho desgaste, acaba de pasar un invierno, quedaron las expectativas de él mucho en que ya tiene que terminar un sitio que tiene una ciudad llamada Mantua, que esa es la clave de todo esto, y que a él le urge acabar, ¿no? Él ha hecho una campaña muy rápida, una blitz muy padre, o sea, les digo que ha estado ganando casi todo, pero en ese trayecto se, él tiene ya que resolver. Y hay veces que nosotros estamos así, decimos, ya, esta situación se tiene que resolver y tenemos que encontrar cómo lo tenemos que hacer. Y ese es el chiste del punto en general. Ok, de parte de los austriacos. Los austriacos
han empezado a hacer una serie de campañas para poder recuperar Mantua. Y los franceses la quieren ya, digamos que consolidar y que se acabe el sitio. Napoleón tiene una ventaja, conoce muy bien ya el terreno, ya se ha batido en varias batallas a lo largo de todo lo que es esta zona, pero en esta vez se va a tener que enfrentar por tercera vez con uno que va a ser su némesis en esta campaña, que es su apellido es Alvinzi. Entonces, Alvinzi es un genio también, es una persona ya un poquito más grande de edad que él, se dedica a entrenar ejércitos, maneja muy bien lo que es la política, es muy buen estratega, ya venció a Napoleón en la única batalla donde Napoleón ha sido derrotada en esa campaña del norte de Italia, ha sido Alvinzi. Entonces es el gallo, digamos, ¿no? La segunda batalla con la que se enfrentaron estos dos quedó a favor de Napoleón por un golpe de suerte. O sea que vamos a suponer que es la Champions, ¿no? Y ya tuvimos el primer encuentro y fue muy bueno, lo ganó el Vinci. El segundo, dicen, ay, mira, Napoleón se vio con mucha suerte y ganó. Y viene el tercer encuentro que va a definir ya prácticamente pues todas las condiciones que van a pasar a futuro, ¿no? Entonces, si empezamos a ver, es una batalla en donde cualquier puede ganar, ¿no? ¿Tienen las características los dos? Sí. Alvinzi, él dice, bueno, a mí me acaban de llegar pues un grupo de refuerzos, quizás unos 14,000, 20,000. Yo sé que en suma yo voy a llegar a tener unos 35 a 50,000 hombres. Y sé que yo puedo avanzar con todas esas tropas y no me va a poder derrotar Napoleón porque le llevo una superioridad numérica. Él hace las sumas y él dice, mira, cuando entré por abajo, provoco que Napoleón tenga que tapar abajo, porque él va a decir, me voy a volver a hacer la misma, ¿no? Entonces esta vez no voy a caer en su trampa, voy a digamos que a parchar, resolver ese problemita por ahí, ¿no? Entonces dices, ok, ya. Entonces yo voy a destinar, dice el Vinci, unos 14,000 más o menos para que vayan por ese lado y Napoleón piense que voy a atacar nuevamente por ahí. Entonces Napoleón, que cuenta con unos 38,000 a 46,000 hombres, él dice, bueno, tenemos un problema, ¿no? Problema número uno, que es el contexto. Todo esto se ha estado originando porque hay un sitio en una ciudad llamada Mantua y que es esencial para que cualquiera de los dos ejércitos gane. Pero ya gane la campaña. Entonces Napoleón ha estado asediando por varios meses, les digo, pasó el invierno. Entonces todos saben que la carrera es por hacer una batalla que les libere el camino para llegar a Mantua. Y Napoleón quiere ya terminar el sitio de Mantua, quedarse con la ciudad y acabar el juego. Ese es el chiste de toda la batalla. Entonces, Alvinzi dice, bueno, él va a tener que dejar parte de sus tropas en Mantua, a fuerzas, sí o sí, porque si no, todos los soldados que están en Mantua van a salir y van a salir por su parte trasera y entonces lo vamos a poder hacer un sándwich, ¿no? Entonces él tiene que tener una fuerza ahí pues determinante, ¿no? En Mantua. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos estableciendo un montón de datos con los cuales pues van a tener que empezar a tomar las decisiones. Así son las estrategias. Entonces dice Alvinzi más o menos calcula y dice, pues va a tener que dejar de 10,000 a 15,000 hombres ahí. Pues si tiene 45,000, pues ya tiene 30, ¿no? Si yo hago un movimiento distractor con unos 15,000 hombres divididos en dos para que tenga que dividir también él sus tropas, entonces él va a tener que mandar pues quizás otros 20,000, ¿no? Entonces, pues ya se va a reducir bastante, ¿no? ¿Cómo se dice? Las tropas con las que Alvinzi se va a enfrentar. Mientras que Alvinzi puede ir más o menos con unos 30,000 hombres, Napoleón pues va a ir entre, ¿qué les gustan? 10,000,
15.000, 16.000, ¿no? Hombres. ¿Por qué? Porque pues tiene que moverse de esa manera, ¿no? Entonces Albinzi ya se siente con la victoria porque va a ir con una superioridad numérica quizás casi 2-1. Si se dan cuenta, la estrategia de Albinzi es muy buena. O sea, de lleno dicen, oye, ¿sabes qué? Cuento con la ventaja, conozco también el terreno, soy muy buen estratega, tengo buenas ejércitos, vamos a darlo, ¿no? Entonces él va a crear un factor distractor en la derecha y él por arriba, más o menos bajando del Tirol, en esa zona, él va a atacar. Uh-huh. En una ciudad del norte que se llama Rivoli. ¿Cuál es el chiste de atacar Rivoli? Que si cae Rivoli, Napoleón va a tener muchas dificultades porque queda prácticamente la carretera directa hacia Mantua. Entonces va a ser muy difícil que pueda detenerlo a él y en campo abierto porque lo va a superar en números, ¿sí? Entonces ahorita. Del otro lado, Napoleón, él está muy confiado, acaba de pasar el invierno, él dice, ay, no me van a atacar, esos austríacos son retontos. Napoleón a veces piensa así, y esta vez así lo hizo, estoy casi seguro. Entonces él, ¿por qué? Porque se va a visitar al Papa porque quiere presionar al Papa para que el Papa ya no esté molestando de que los franceses son malos y estar creando movimiento en Italia. Entonces quiere irlas como que a meterle un estate quieto y entonces cuando él va rumbo allá, viene algún chismosillo y le dice, oye, es que ya empezaron a entrar tropas austriacas por el norte, aguas. Entonces él dice, no, hay que regresarse, por eso sé que está confiado, regresa y entonces él se pone a analizar y dice, oye, él me va a volver a atacar porque tiene mucha ventaja, me va a atacar a mi derecha, otra vez a esta derecha de Napoleón. Entonces dice, ok, me va a atacar a la derecha, porque va a ser malísima estrategia que me ataque por mi izquierda, porque aparte Rivoli pues está con muchos terrenos quebrados, va a ser muy difícil su movilización. Entonces, él se entera que van entrando por la derecha los austriacos y entonces le dice a Massena, oye, ¿sabes qué? Me cuidas por aquí, Augereau, me cuidas un poquito más a la derecha, entonces tiene dos, digamos a dos puntitos ahí cuidando la derecha. Dice, yo me voy a poner en el centro y voy a poner uno de mis cuates que es joven y todo, pero es bastante inteligente, creo en él, que es Javert. Entonces, Javert tiene su misma edad o Joubert, ¿cómo se pronuncia? Entonces, tiene más o menos la misma edad, pero es bastante aguerrido y muy disciplinado. Entonces por eso lo pone. El anterior había resultado bastante maletón, ¿verdad? Que se llamaba Bubois y tuvieron unos problemas, casi por él pierde la batalla que les estoy diciendo que gana por suerte, que es Arcole. Entonces pues destituye a Bubois, pone a Joubert, o a Joubert, como se pronuncia, y entonces ya tiene uno y tiene dos. Y él se sitúa en medio y él dice, pues vamos a ver por dónde entra, ¿no? Entonces, él se da cuenta que los austriacos entran por su derecha y lo que él va a hacer es empezar a desplazarse. Pero me vienen con el chisme, otra vez el buen chismoso, y le dicen, oye, ¿sabes qué? Acabamos de ver a los austriacos que están por el norte y con unas fuerzas muy grandes. Entonces él dice, uy, qué cabrón, ¿no? Perdón, uy, qué genio, ¿no? Entonces, cabrón también es una palabra austríaca para decir que es una persona muy capaz. Entonces, él empieza a decirle a sus generales, a Augereau y a Massena, mira, ¿sabes qué? Tratan de encontrar lo más rápido posible a la derecha de los austriacos, enfréntenlos, pero tú, Massena, corre hacia la izquierda lo más rápido que puedas, porque nos tenemos que encontrar en Rivoli tal día. Y, corre. El otro corre hacia Rivoli y ya cuando Napoleón arriba a Rivoli, ya Joubert ya tiene enfrente a los austríacos. Entonces, aquí hay unos puntos bien importantes que hay que señalar en cuanto a la perspectiva napoleónica. Ya vimos la perspectiva de Albinzi, Napoleón. Napoleón
ha estudiado muy bien lo que es la topografía, conoce muy bien lo que es un mapa, sabe bien qué es una saliente, qué es una meseta y tiene una ventaja muy grande, sabe usar muy bien los cañones. Ese es lo mejor que él sabe usar. Él es artillero, así que él puede, que es esa ventaja que casi nadie te dice en los documentales, y él puede hacer un 3D, ¿sí?, de todo el campo de batalla. Entonces él puede imaginarse cómo baja, cómo sube, en dónde se puede desplazar mucho mejor las tropas, dónde está la ventaja, dónde está la desventaja. Eso casi nadie te lo dice porque no entienden realmente que es una persona que sabe topografía, ni tampoco una persona que sabe artillería. Entonces tú combinas esas dos cosas y son súper letales. Entonces lo que hace él arriba más o menos como a las 11, 12 de la noche, y a esa hora se va a checar dónde están todos los puestos, sube a unas salientes, conoce muy bien el terreno porque ya peleó ahí varias veces en esa misma campaña. Entonces dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a buscar este risco, la otra vez te acuerdas que nos subimos y vimos todo. Así hace. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él conoce muy bien el terreno. Entonces va a buscar a los riscos y empieza a ver que son 6 campamentos bien definidos. Más o menos le echa un cálculo y dirá de ser tantos, han de ser aproximadamente pues, de 6,000, 8,000 hombres de cada campamento, pues van a avanzar por aquí. Y él, ahí es a donde él empieza a hacer su estrategia. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a tratar de taponear a los de la derecha, vamos a tratar de atacar a los de enfrente nos van a atacar con estas tropas, pero si llega Macena, vamos a equilibrar mucho. Ok, más o menos él piensa que Alvinci tiene entre unos 24,000 y 30,000 hombres ahí. Y él, en ese momento, con Joubert, ha de tener unos 9,000 a 12,000 hombres, ¿no? O sea, si se dan cuenta, es como 2-1 más o menos la proporción. Entonces tiene que equilibrar mucho. Entonces él ve unos terrenos, unas mesetitas que están ahí, unos cerritos, y coloca así en un medio arco a sus tropas. ¿Cuál es el chiste de colocar este medio arco? Se ha visto mucho en muchas batallas en la antigüedad. Es poder extender primero al ejército contrario. Entonces, cuando tú tienes una circunferencia, un arco, el otro tiene que hacer un arco también, pero tiene que ser un arco mayor. Entonces, ese arco mayor pues implica que desplaces mucho más a las tropas. Entonces, Napoleón sabe que no tiene caballería al Vinci, porque o tiene muy poca. Entonces, él sabe que prácticamente va a ser una pelea de infantería, y entonces él dice, si nos subimos al cerrito va a ser más difícil que estos trepen y nos quiten del cerrito, ¿verdad? Entonces, no está tan mal, actúa normal. Si Alvinci estuviera al revés, él hubiera hecho igual. Casi todos los generales hubieran hecho la misma maniobra, o sea, no tiene nada de genio esto. Pero, entonces él dice, ok, vamos a avanzar en la noche, 2, 3 de la mañana, empiezan a avanzar, empiezan a tratar de tomar esos cerritos, esas mesetitas. Entonces, el chiste, esto es que empiezan, Alvinci había dejado tropas ahí por si avanzaba en la noche Napoleón, porque imagínate, si lo conoce, o sea, sí sabe, se está enfrentando a alguien por tercera vez. Y es como le digo, esos son esos duelos de champions que ves continuamente y que ya se conocen y que los técnicos ya se conocen y que saben por dónde va a jugar el contrario. Entonces, Napoleón, pues obvio, alerta, ¿verdad?, al ejército a esa hora, y la batalla empieza más o menos como a las 7 de la mañana. Es algo que Napoleón no quería, obvio, porque todavía Massena no viene. Entonces, el chiste es que le diéramos tiempo a Massena, pero no vino, ¿no? Entonces empieza la batalla, el ejército austriaco, que es mucho mayor, avanza, se coloca enfrente de la meseta y hace algo que es súper grandioso, y empieza lo bonito de la batalla. Ahora sí, vamos a girar derecha de Alvinci, izquierda de Napoleón. Alvinci avanza sobre la izquierda de Napoleón y la hace caca, ¿sí? O sea, la destroza, ¿sí? Entonces, ahí es a donde este ser tan importante en todas las personas que nos gustan las estrategias, las batallas y todo,
Y no solamente en batallas, ¿cómo se dice? Físicas, con soldados, todo, también en las batallas políticas es muy bueno, hace cosas muy parecidas. Él voltea y dice, híjole, ya me están superando por la izquierda, sabe que lo van a rodear y lo van a aplastar, eso es una ley de siempre, pero acuérdense que es infantería, es mucho más lento, entonces él empieza a replegar el ejército hacia atrás. Quizás ustedes digan, ay, ¿eso qué? No, eso es estúpidamente difícil, porque estamos hablando de que Napoleón quizás está a 2 kilómetros de donde está pasando esto y en lo que mandas el chisme, le dices a todos, bajan al unísono todos hacia atrás, se mueven para contener al enemigo, sabes que tu ala izquierda acaba de ser hecha polvo y empiezas a mantener el centro y la derecha jalándote hacia abajo, o sea, es un movimiento de genios, o sea, ahí es a donde uno dice, wow, qué bruto, o sea, qué disciplina de los franceses, ¿no? Entonces baja, y eso hace que, obvio, también las líneas austríacas se tengan que estresar mucho más, estiren demasiado, porque tienen que abarcar ahora mucho más terreno. Entonces, en ese momento, pues más o menos como ya se había calculado, pues Massena empieza a entrar, ¿no? Y empieza a estabilizar la parte izquierda. Entonces ahorita estamos hablando de que quizás entraron unos 6,000, 8,000 hombres otra vez y eh, se empieza a estabilizar porque ya se empieza más o menos a tener en el centro, por lo menos en el centro de la batalla, que son eh, tres regimientos, los tres campamentos del centro que van bajando, queda uno a la izquierda de Napoleón y dos a la derecha de Napoleón, que todavía no aparecen en batalla, pero fueron pensados para poder rodear en pinzas a Napoleón, o sea, le van a caer por atrás, eso lo asume Napoleón y manda, como conoce más o menos el terreno, manda a hacer un tapón en una de las gargantas de donde se unen las montañas y los tapa ahí un ratito. Pero son muchísimos, él sabe que en cualquier momento se va a reventar esto. Y eso es lo que pasa, ¿no? Ya que se estabiliza, de pronto, ¡pum!, se revienta ahora la parte derecha y entran otros 10,000 canijos, ¿no? Entonces, canijo también es otra palabra austríaca. Entonces, entran y ahí es donde otra vez volvemos a ver ese genio, ¿no? Que empieza a volver ahora a girar y manda parte de los que ya habían estabilizado la parte izquierda, manda el centro para que vuelvan a taponear. Entonces estamos hablando de que quizás ya Napoleón en ese momento de la batalla, pues ya unos 4,000 hombres ya están fuera, ¿no? Ya sean muertos, heridos o que van corriendo, porque eso pasa en las batallas, ¿no? Entonces él sigue con una inferioridad numérica gigante, pero él entiende el terreno y eso es lo más importante en esta estrategia, que él sabe que está en un tapón, que tiene ahí unos 10,000 en un tapón y del otro lado están tratando de correr para agarrarlo por la retaguardia. Entonces son, pues ponle que otros 6,000 hombres que no están peleando, ¿no?, de los austriacos, pero que en cualquier momento pueden emerger en tus espaldas y se acaba la batalla en ese momento, ya se acabó. Entonces el Vinci no es que sea tonto, él sabe que cualquiera de los dos que llegue primero a las espaldas de Napoleón hace que esta cosa se acabe. Entonces Napoleón empieza a hacer unos movimientos bastante interesantes y vuelve a taponear, pero aquí es a donde sus instrucciones, la gente que él pone, empiezan a darle los resultados. Ven una oportunidad, porque un carro, y ahí vienen las cosas fortuitas, luego vamos a hablar de lo fortuito, estalla en la parte de los austriacos donde están taponeados, un carro de pólvora estalla y se arma un despapalle. Entonces imagínense que están quizás en un estrecho que no es más de 100 metros y de pronto estalla un carro de dinamita. Bueno, pues primero va a atontar a todos los que están alrededor, ¿no? Va a matar a muchos, va a haber muchos quemados, va a haber un montón de humo. Entonces, eso es lo que dice Napoleón. Aquí es en este momento, ¿no? Y es ese timing que también tiene Alejandro Magno, que dicen, este es el momento. ¡Pum!, avienta la caballería y aprovecha ese desorden que se están haciendo en las líneas austriacas
y todo lo que sería el brazo izquierdo de Albinzi, que va a ser la pinza, la parte derecha de Napoleón, avienta y despedazan completamente a todos los que están aturdidos, ¿no? Entonces todos empiezan a correr como loquitos y se van. Y posteriormente, Napoleón había visualizado esto. Dice, si yo puedo detener a todos los austriacos tantas horas, se van a cansar. Y tarde o temprano va a llegar quizás una parte de Oyeru, que tenemos en el ala derecha, o de Rey, que está en la izquierda, y nos van a ayudar. Y vamos a tener soldados refrescos contra ellos y van a tener que pausar la guerra y se termina en tablas. Él está buscando las tablas, pero de pronto se da cuenta que ya se estresó demasiado la línea de los austríacos y es ahí donde dicen, ok, caballería entra, ¿no? Con todo y avienta, ahora sí, se avienta como gordita en tobogán. Albinzi, obvio, desde su punto de vista, él toda la batalla se ha visto ganador porque va con una superioridad, se da cuenta que destruye el lado izquierdo de Napoleón, que lo está, entonces pues arenga a todos que ataquen al unísono, ¿no? Pero pasan horas completas. Entonces ya él de pronto dice, sí, ya ganamos tanto, que él deja el campamento para irse al frente, ¿no? A ver la batalla y a dirigir desde el frente y de pronto empieza a ver que ya el brazo izquierdo suyo que se fue por el estrecho ya está superando a Napoleón, la parte derecha ya está, no tarda su última columna en entrar en acción por atrás y esto se acaba. Y como les decía, vean este tipo de partidos de fútbol americano, de la Champions, todo, que de pronto dices, no, ya ganó, ya no hay de otra, ¿no? Ya no hay, ¿no? O sea, y de pronto cae el gol, ¿no? El gol que enfría todo. Así pasó. Y eso quiere decir que tuvo una mala suerte. Para él, mala suerte, buena suerte para Napoleón. Napoleón ve que la suerte le favorece y en ese momento, ¡pum!, se avienta. Ok, entonces tiene que retirarse Albinzi, pierde muchos hombres, se desperdigan, se pierden heridos, capturados. Fue un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque él ya se sentía que había ganado, entonces aventó todo a la sartén, no le salió y pierde. Esto obliga, obvio, más adelante, un mes, creo que más, a que Mantua cae en manos de los franceses y se acaba la guerra, ¿sí? Y se acaba la campaña. Y quise puntualizar muchas de las cosas que pasaron porque en la vida real nos pasan igual, ¿no? Decimos, ok, mira, vamos a hacer un cartelito, vamos a promover así el nuevo producto, y no funciona. ¿Mm? O de pronto no es lo que quiere la gente. O de pronto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las estrategias tienen una contraestrategia, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una estrategia, pero no pensamos en el mercado, o no pensamos en que nuestros empleados no les va a gustar nuestra nueva estrategia, o no pensamos en que la chica que nos gusta o el chico que nos gusta va a poner resistencia porque dices, es que mi estrategia es buenísima. Bueno, pues ya vimos que aunque sea buenísima, puede fallar. Ahora, todavía no les he dicho por qué falló Albinzi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta batalla estaba para cualquiera de los dos. Simplemente aparecieron algunos factores que no se habían medido. A alguien los aprovechó, a alguien los desaprovechó, para alguien fue beneficioso, para alguien fue perjudicial. Pero aquí viene lo interesante. ¿Por qué ganó Napoleón? Bueno, Napoleón gana por un factor que ni siquiera se los he dicho. Y eso es lo más importante, el factor desconocido. Ese factor desconocido se llama Berthier. Berthier es ese hombre diligente, inteligente, pues más o menos madurón, porque era mucho más grande que Napoleón en edad, que ya sabe cómo mover la información, cómo mover las tropas, cómo administrar los recursos. Entonces es un genio en todo esto que se necesita, ¿no? En un ejército y en su movilidad, ¿no? Entonces,
Eh, este señor Berthier va a terminar siendo siempre digamos que después de Napoleón, el más importante siempre va a ser Berthier, va a ser, digamos que el número dos en todas las historias napoleónicas. Es una persona que se la sabe de todas, todas, ¿no? Se necesita mover pólvora de A a B, llega la pólvora en el momento, ¿no? Que se necesita, y es ahí a donde vimos que por qué Massena llegó, ¿no? Sí. Berthier es esa persona que siempre va a estar manteniendo comunicados a todos los generales, ujú, a todas las tropas, siempre va a distribuir bien la pólvora, las municiones, la comida, el dinero. Entonces, es esta persona la que le va a dar realmente la victoria a Napoleón, porque él es el que le avisa cuando él va rumbo al Papa, él es el que organiza a los dos ejércitos, al de Massena y al de Oyeru en la derecha, él es el que ya tiene todo preparado para que Rey aparezca, para que Massena aparezca, es el que le avisa, o sea, esa logística que maneja Berthier es la que le da a Napoleón todas las ventajas para que pueda tomar esa suerte que ese punto de suerte sea fortuito para él. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Bueno, cuando tú te estás, por ejemplo, eh, tratando de resolver un problema y nada más ves un lado, pues tienes una posibilidad muy grande de perder, porque todo lo que te venga enfrente va a ser algo que te puede sorprender en cada momento. Entonces, aunque la suerte te favorezca o aunque haya elementos que te puedan favorecer o oportunidades, pues se te van a ir. ¿Por qué? Porque no estás preparado. Entonces, es, ese sería, digamos que, el que podemos llamar el factor Berthier, ¿no? Tenemos el esa famosa ley de Murphy, ¿no? La que siempre pasa las cosas malas que tú piensas que van a pasar en el momento que no quieres que pasen, pasan, sí. Como que estalló el carro de pólvora, ¿sí? Pero la ley Berthier, que vamos a inventarla ahorita, esa es su contraparte, ¿no? Es la que siempre te va a ayudar a poder aprovechar todas las oportunidades que se te dan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también tienes que manejar muy bien la logística, ¿no? Tienes que tener esos factores presentes dentro de tu estrategia. Porque si no, bueno, pues vas a ser un Alvinci más, ¿no? Alvinci no cuenta con esta persona, porque si hubiera contado con un Berthier, los 20,000 hombres que tiene ahí paseando para que, ¿cómo se dice? Que están haciendo el símil, que están atacando para distraer a las tropas de Napoleón, lo hubieran hecho bien y Massena no hubiera podido entrar en acción. Massena no entra en acción, la batalla se acaba en 2 horas. ¿Sí? Entonces, por último y concluyendo, cerramos diciendo, bueno, eh, es muy importante que no veamos estas batallas, estos acontecimientos como algo que ya se hizo, ¿no? Y que dicen, ah, sí, es que Napoleón era muy bueno. No, 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 no. Yo creo que es algo que tenemos que analizar con cuidado y que lo tenemos que ver como si no hubiera pasado antes. Porque es ahí a donde nosotros podemos empezar a aprender, a entender muy, muy, muy bien todo este tipo de elementos, porque si no, entonces ya vamos con un sesgo, ¿no? Un sesgo cognitivo, decimos, ah, sí, pues es que Napoleón se las sabía todas, ¿no? O sea, realmente, por eso me gusta mucho esta batalla de Rivoli, porque Napoleón estuvo a punto de perder, como estuvo igual a punto de perder en Arcol, fueron una batalla de 3 días, imagínense, o sea, y que Napoleón aproveche esas oportunidades, pero son oportunidades que le da Berthier. Porque Berthier, como lo mantiene comunicado, sabe que hay del otro lado del- de la montaña, que él no está viendo. Alvinci lo desconoce todo, no puede tomar, en lo que manda la carta le regresa. O sea, hay que entender esa parte. Entonces, el tener pues la mayor parte del conocimiento de lo que es la problemática o de lo que es
el conflicto, pues nos va a ayudar a resolver mucho más, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta para nuestra estrategia, siempre tenemos que tomar en cuenta para nuestra estrategia el factor Murphy y el factor Bertier. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el próximo.